Buenos días. ¿De qué te ríes? Estamos aquí otra vez para darte la bienvenida a Haciendo el Cuerpo. Bien, Carlos, el último podcast estábamos hablando acerca de por qué reaccionamos como reaccionamos. Y nos contabas un poquito en cuanto a tu vida en el pasado. Dinos, y una de las preguntas que te hice es, ¿hubieras querido hacer todas las cosas que hiciste? Me dijiste que no, ¿verdad? Las cosas malas, no. ¿Y por qué? ¿Qué tan malas eran las cosas que hiciste? Perdóname, no estoy queriendo que regreses a que mires atrás y que de pronto pues emocionalmente recuerdes todas aquellas cosas malas. Pero lo que pasa es que hay muchas personas que han vivido como tú, tal vez peor que tú. Y creo que es una buena oportunidad para que ellos sepan que también hay esperanza, ¿verdad? Sí, así es, pastor. Pues todas las decisiones, las cosas malas que uno hace, pues traen consecuencia. Traen su consecuencia, traen dolor, traen sufrimiento. Muchas veces no nomás es sufrimiento para uno, sino también para las personas que están alrededor de uno y que ah, pues no son buenas, no destruyen la vida de las personas y pues muchas, por lo general esas son las cosas que cuando uno las recuerda, cuando uno ah, entiende que o reconoce que hizo algo malo, pues O por sea, lo general quisiera uno regresar al tiempo y hacer las cosas hubieron diferentes. cosas que se salieron de tu control. Sí, claro, sí. ¿Alguna vez fuiste turista en la cárcel? Sí, he, Sorry, visit- es he una vis- pregunta tan difícil. sí, he visitado las cárceles y pues es una de las cosas pues que no lo digo con mucho orgullo. Usted Sí. sabe que de cierta manera da pena, no da vergüenza porque Es que, ¿sabes qué? Para algunos creyentes, y yo te atajo 2 minutos. Es que para algunos creyentes tener un testimonio es haber sido recontra malo y luego haberse convertido, ¿me entiendes tú? ¿No? Y algunas personas pues que se paran al púlpito y lo dicen, no, yo visité y de pronto como que esto que te diera autoridad para de pronto hacer que el resto se sienta, no, porque hay mucha gente que está escuchándote que nunca visitó una cárcel. Y hay gente que yo he escuchado, me dice, pastor, me hubiera gustado vivir en una cárcel para dar ese testimonio. Y estás loco. Y, no, no, sí, no, tú lo dices con vergüenza y gracias por tu honestidad. sí, claro, pues no son cosas buenas y no es pues un buen ejemplo ah, Para nadie. para nadie, así es, y pues a mis hijos pues ¿cómo voy a decir yo con orgullo, cómo les voy a decir, saben que yo Fui turista por ahí. yo era cliente de las cárceles y cosas así, así que no, eso no, no trae nada de felicidad, ah, compartir testimonios. Ah, ¿Cuándo las cosas empiezan a salir de tu control? ah, cuando ya pues llego a una edad de adulto donde ya uno tiene que tomar decisiones serias, como yo he escuchado y estoy de acuerdo a personas que dicen que hay decisiones serias en la vida como eh, la persona con la que uno escoge para Tu pareja, ¿no? sí, la compañera que uno escoge de vida, cómo lo hace, ah, una casa o trabajo, también son decisiones qué trabajo, qué quiero hacer o a qué me quiero dedicar, porque pues de ahí va a depender, ¿verdad?, qué clase de vida la persona tenga. Entonces esas son decisiones correctas, digo, importantes. Y también están las otras de que traer familia a este mundo. Muchas personas no entienden que es bien importante saber de qué se trata. Es bien importante estar preparado. No es que diga uno, pues que ya uno va a hacer las cosas perfectas, pero que al menos sabe lo que uno tiene que hacer cuando uno trae niños a este mundo. Y esa es una de las cosas que yo pues no las entendía, nunca me tomé el tiempo y pues también sé que
por mi vida, por mi niñez y lo que yo viví, pues influenció mucho en eso. También ya como adulto, pues uno tiene que reconocer y tomar responsabilidad y saber que, bueno, el pasado, sea como haya sido, no es excusa para que uno haga las cosas o para que uno no haga las cosas correctas o hacer las cosas bien. Interesante. El apóstol Pablo decía en Romanos 7, dice, lo que quiero hacer, eso no hago, ¿no? Lo que quiero hacer, eso no hago, ¿no? Y más abajo decía, miserable de mí, decía, ¿no? No, Pablo mismo tenía una lucha en el interior, ¿no? Hablando del apóstol, tenía una lucha en el interior, porque pues es difícil vivir en una vida en donde uno tiene que enfrentar crisis en cada momento, ¿no? Y es que es difícil, como las cosas que últimamente usted ha estado enseñando en la iglesia, que es aprender, desaprender y volver a aprender. Ya aprendiste la lección. Claro. Ah, para nosotros, personas así como yo pues hablo de mi experiencia personal, es que uno vive un estilo de vida que cuando sabe uno o entiende uno que no es correcta y que tiene que cambiar esos hábitos, no es fácil. Yeah. No es fácil. Cuesta. Cuesta, sí cuesta. Y ahí es donde yo, como digamos, la experiencia con el alcohol, el alcoholismo, yo tuve que pedirle ayuda a Dios, Yeah. ¿verdad? Porque yo sentía que con mis fuerzas no podía hacerlo. Así que sé que no es fácil. Sí, sí. No, y tú lo has dicho, ¿no? Yo le llamo eso modelos mentales. Modelos mentales que uno ha aprendido desde el momento que estaba chiquito, ¿no? De pronto encontré de que la comunicación en mi hogar era gritos, por decirte así, ¿no? Así es. Entonces, de grande, cuando yo contraigo matrimonio, entonces lo que hago es comunicarme como mi hogar se comunicaba. Muchos de los hombres que conozco, padres, me dicen, mi padre me criaba así, dicen, ¿no? Y pues antes, en el siglo pasado, ¿no? La voz del padre era suficiente. Y si no era la voz, era el látigo. Ahora, en estos días, la voz del padre ya no es suficiente. Ahora, en estos días, el látigo, no, pues, ahora, no, por si acaso, no promociono el látigo, no me vayan a malinterpretar. Yo no quiero saber nada de látigo ni nada de pegar. ¿No? Yo pienso que esto es inconcebible en un sentido. Pero la corrección y la disciplina son necesarias en la casa. Son necesarias en la casa. Entonces, cuando no hay esto, entonces lamentablemente dice, pues no hay visión, el pueblo se desenfrena por otra parte, no hay liderazgo de parte del padre, no hay liderazgo de parte de la madre, entonces los hijos esperan, pues viene un cantante, o viene un artista de televisión, o viene alguien que está de moda, y ese es el prototipo al cual quieren seguir. Y sí, pastor, yo estoy de acuerdo. Y otra de las cosas que sucede ahorita es que ya los gobiernos están tomando el rol de los padres, ¿no? Oh, sí. Como que ya ellos quieren tomar el control y ya no permitir que sean los padres los que den la educación correcta a los hijos. Ahora el gobierno te enseña cómo es que tú tienes que criar a tus hijos. Eso es grave, ¿no? Completamente grave. Vamos a ir a un punto importante en cuanto a eso. Primero, déjame decirte que hay, la semana pasada estábamos hablando acerca de el carácter y hablamos acerca de los temperamentos. ¿Recuerdas? Habíamos dicho que hay un temperamento colérico, flemático, melancólico y sanguíneo. Y habíamos dicho que esos temperamentos se combinan entre sí. Por ejemplo, mi esposa tiene un temperamento melancólico colérico. O sea, vale decir, su perfeccionismo es más fuerte que su liderazgo, vamos a decir así, ¿no? Mi esposa es una persona que al público no es muy comunicativa. Vale decir, es una buena profesora y lo que hace lo va a hacer bien, todo el mundo la reconoce como una muy buena maestra, ¿no? Pero pues no es una persona que de pronto ustedes no la ven aquí, por ejemplo, ¿no? O no la ven en el púlpito conmigo, ¿no? No es sanguínea, ella trata de tener un perfil bajo en ese sentido, pero siempre está la expectativa que lo que haga, por lo menos que lo que haga yo, ¿no? sea bueno.
Y a veces ahí nosotros tenemos nuestros choques, pues, ¿no es cierto? Nuestros cambios, nuestros puntos contrarios. Porque, Diferentes. claro, al contrario de ella, que es una melancólica, colérica, que son sus temperamentos más fuertes, ¿no? Ahora, quiero decirte que todos tenemos los 4 temperamentos, pero lo más fuerte son la melancólica colérico. En mi caso, no. En mi caso, mi temperamento más fuerte es el colérico. Y el melancólico es el temperamento menos fuerte, pero son los dos más fuertes en un sentido. Ahora, mi colérico me hace ser líder, ¿no? Ahora, en el liderazgo yo tengo un versículo que me encanta, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, ni a mí mismo, con tal de acabar con gozo la carrera y el ministerio que recibió el Señor Jesús. Está en Hechos 20:24, ese es mi versículo. Entonces, ese versículo, según para mí, es mi emblema. Entonces yo trato de vivir ese versículo a carta cabal según mi temperamento colérico. Ahora, cuidado, temperamento colérico no quiere decir que ande regañando todo el tiempo o ande amargado todo el tiempo, ¿no? No, el temperamento colérico tiene que ver con el impulso. Entonces, mi impulso en un sentido yo considero que es positivo. Ahora, ¿cuándo es negativo? Cuando mi impulso ofende o fastidia al resto. ¿Qué era lo que hacía Pedro como apóstol, ¿no es cierto? Pedro, el Señor Jesús estaba ahí y dice, ¿quién de ustedes va a estar conmigo todo el tiempo? Y Pedro decía, yo Señor, ¿no? O sea, Pedro siempre estaba atento, siempre estaba dispuesto, ¿no? O sea, un hombre que estaba dispuesto a aprender, ¿no es cierto, no? Y bueno, digamos que en el momento que el Señor Jesús fue tomado prisionero, Pedro hizo eco de lo que decía, yo te voy a defender, Señor, pero lo hizo mal, ¿no? ¿Por qué? Agarró, sacó su espada, Pedro, como Moisés, ¿no es cierto, no? Voy a hacer uso de la violencia para que de alguna manera esto pueda quedar zanjado, ¿no es cierto, no? Entonces sacó su espada y ¡zum!, le cortó la oreja a un hombre llamado Malco, porque inclusive la Biblia da los detalles. Y el Señor Jesús dice, Pedro, ¿qué has hecho? ¿No es cierto, no? Y el Señor Jesús le puso la oreja y se la puso en su sitio, un milagro, ¿no? No muchos hablan de ese milagro, que es interesantísimo, le devolvió el oír. Entonces este Pedro era colérico, pero había llevado a un punto su colérico en donde pues no tenía control, ¿no es cierto, no? Entonces, en el caso mío, por ejemplo, yo soy un colérico melancólico, que es un cold flame, ¿no? Ahora, conozco otras personas que son sanguíneos, ¿no? No podría pensar ahorita en un sanguíneo dentro de los que conocemos, pero pues sanguíneos son todas aquellas personas que tratan de tratan de llevarse bien con todo el mundo o ser personas que de alguna manera causan una buena impresión a todo el mundo, ¿no es cierto? Y tratan de ser parte de todo el mundo, y ahí es donde corren el riesgo los sanguíneos, que muchas veces se llenan de personas, se llenan de amistades de personas que no convienen. Pero bueno, es un tema largo el hecho de los temperamentos, pero como dije la vez pasada, me encantaría que usted encuentre este libro, Conociendo el temperamento de mi hijo, donde puede ayudar. Nos vamos a un corte. Que Dios le bendiga. Gracias. Te cuento que en mis clases de consejería de crisis, la maestra, una buena psicóloga, nos enseñaba un poquito en cuanto a cómo se identifican las personas con sus respuestas. Me gustaría saber con qué tipo de estos animalitos que tenemos acá te identificas. Por ejemplo, hay personas que frente a una crisis pierden el control. Tienen respuestas o acciones abruptas, vamos a decir. Por ejemplo, nos encontramos con un tipo que se llama el tipo pavo real. ¿Qué es el pavo real? ¿No? El pavo real es como especie de una persona, como esos pósters de los websites, ¿no? Que están ahí bien estrechos, bien fijos, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, es el tipo de personas que cuando frente a una crisis dicen, no pasa nada, todo está bien, no hay ningún problema, ¿verdad? ¿No? Siempre es el tipo de persona que se muestra excelente frente a cualquier circunstancia. Son admirables, ¿ah? ¿eh? Son admirables porque el mundo se le está cayendo, pero estos están así, todavía está. El pavo real, pues. Pavo real, o sea, ¿conoces el pavo real, no? Sí. Esta ave, ¿no es cierto, no? Que tiene una majestuosidad cuando eriza sus plumas, ¿verdad? Sí, sí. Y hay personas así, te digo. Hay personas así, que tú les ves que están con el mundo que se les está derrumbando, pero siempre están bien erguidos.
Hay otro tipo de personas que se identifican con el osito. ¿Qué hace el oso en invierno? Duerme mucho Duerme mucho, ¿no es cierto? Pero se esconde, ¿verdad? y se esconde, sí. ¿No? Entonces hay personas que vamos a decir que de pronto, cuando viene el momento de crisis, ¿no? Se meten a invernar. O sea, dice, no quiero saber nada con la crisis. ¿No? A mí hábleme cuando esto pase. Hasta el gato les molesta. Hasta el gato les molesta, ¿no es cierto? No quiero salir de mi casa. Así como ciertas personas que de pronto yo llamo, oye, ¿qué estás haciendo? No, pastor, aquí estoy en mi casita, ya estoy listo para dormir. Son las 6 de la tarde, estoy listo para dormir. ¿Y por qué no? Pensé, ok. Entonces, el problema es que estas personas, por ejemplo, si miramos al oso panda, se caracteriza por tener unas ojeritas, ¿no? Dentro de su, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos personas así, posiblemente su físico va a delatar que no han pasado un buen tiempo. Sus ojeras lo van a delatar, ¿no? Sí, es el tipo de personas que se esconde, pero que realmente se esconde, pero aún su escondite siguen sufriendo, ¿me entiendes tú? ¿No? Sí. Solamente que se esconden para que no lo vean, ¿no? Y a lo mejor por eso se esconde, ¿no? Para que la gente no lo... Para que ya te estás significando con este. Después tenemos otro tipo de personas que responde de esta manera. ¿Tú conoces el puercoespín? Sí, ¿Hay en tu país? sí hay. ¿No? Sí. Yo he visto acá que hay gente que los tiene como mascotas. No, yo eso no lo había mirado. No, sí, yo he visto así personas. El otro día vi acá un chiquito que tenía un puercoespín chiquitito así. Pero es interesante porque muchos de estos animalitos, el león más fiero no los puede comer. No los puede comer porque cuando los va a agarrar, estos se ponen y de tal manera, no es que tienen espina, las botan. Botan las espinas. Las lanzan como... Las lanzan, ¿no? Y hace poco vi Como flechas. The National Geographic estaba presentando un video en donde el león no podía comer porque el puercoespín le había lanzado sus espinas a todo su hocico. Sí. Y el león no podía comer. Tuvieron que personas especialistas en esto sedaron al león para quitarle cada una de las espinas. Y estaban contra profundas en el hocico. Es interesante cómo Dios creó esos animales, ¿no, pastor? La espina es, a mí me gusta la pesca mucho, usted sabe. Y los ¿Anzuelos? Los anzuelos que uno usa, no son nomás filudos, ¿verdad? Para que entren, sino que les ponen también un ganchito atrás para que el animal no se vaya. no se suelte. O sea, a más fuerza, más se... Y así son las espinas de los puercoespín. Sí. Y así hay personas, ¿no es cierto, no? Porque de alguna manera, emocionalmente, las personas que son como el puercoespín, cuando se sienten agredidas, cuando sienten que no tienen control, empiezan a despotrincar todas sus espinas por todo sitio. Y por eso vemos a estas personas que reaccionan, ¿no? Y vemos a personas pues bastante emocionalmente dañadas, ¿verdad? Porque son mecanismos de defensa que estas personas tienen para aliviar el dolor. Sí. Te vas a dar cuenta que hay personas que gritan, ¿no es cierto? Que gritan, que se desesperan. Y uno dice, ¿qué le pasa a este? Lo que le ha sucedido no es tan grave. Pero resulta que ese es su mecanismo de defensa para aliviar su dolor. Sí, es el tipo sí. puercoespín. Y después tenemos el último, que es la jirafa, ¿no? La jirafa, que algo parecido al pavo real, ese que se ponía tieso y que de alguna manera no pasaba nada. La jirafa ya actúa ya por orgullo. No sé si has visto, ¿no? Este animalito tan grande, tan alto, ¿no? El orgullo que tiene la jirafa no le permite ceder a sus emociones. En este caso ya no es la hidalguía de mantenerse en pie como el pavo real. En este caso es el orgullo, ¿verdad? Porque no le permite aceptar lo que siente, ¿no? Entonces, por orgullo no se cae. No es porque sea noble o valiente, sino que es el orgullo. El orgullo pesa mucho y esta persona dice, estos no me van a ver sucumbir ante la crisis. ¿Entiendes tú? Entonces, más o menos son 4 tipos de animalitos que de alguna manera nos enseñan a
visualizar las reacciones que tenemos las personas frente a las situaciones que no podemos controlar. Estamos viendo este tema que dice ¿por qué reacciono como reacciono? Y así lo vamos a dejar hasta nuestro nuevo tiempo. Vamos a un corte. Ok, regresamos a Haciendo Cuerpo. Y esta vez tenemos algunas preguntas, ¿verdad, Carlos? Sí. ¿Alguien nos está preguntando algunas cosas por Messenger? Sí, dicen... Su 200. ¿Qué dice la Biblia acerca de las vacunas? ¿Qué dice la Biblia acerca de las vacunas? Ok, este es un tema tremendo. ¿Sabes qué estoy pensando? Que deberíamos hacer un podcast en cuanto a lo que dice la Biblia acerca de las vacunas. Creo que sería bastante extenso. Pero déjame ser un poquito puntual, ¿sí? Y voy a utilizar la palabra de Dios para esto, ¿ok? Hay un salmo que es el Salmo 91. Déjame, lo tengo acá. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo sé de memoria. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y más abajo dice, con sus plumas... dice, Él te cubrirá del lazo del cazador y de la peste destructora. Ok, Tesalonicenses dice, absteneos de toda especie de mal. Ok, ahora... la Biblia no dice algo específico en cuanto a esto o aquello o este punto de que sí. La Biblia da un consejo general, ¿no? Que si hay algo que no está bien, entonces abstente de esto, ¿verdad? Sí. Y por otra parte dice que al que está bajo el cuidado de Dios, ¿no? Dice, no te va a tocar nada que pueda maltratarte. Por eso dice, te librará de la peste destructora. Ok, ahora, tengo que ser sincero y tengo que ser sencillo a la vez. Tengo muchos amigos que son pastores que han muerto por el asunto del coronavirus. Particularmente, le daría a la persona que te preguntó mi opinión. Okay, y yo creo que la vacuna es el resultado de un plan siniestro. Yo creo eso, que es el resultado de un plan siniestro preparado para exterminar a cierto grupo de la población en el mundo. Y creo también de que de alguna manera sería irresponsable de mi parte decir no se vacunen. Escúcheme por qué. Primero que nada, el hecho de que no esté de acuerdo no quiere decir que le diga a la gente que no se vacunen. O sea, yo he tenido que ponerme una vacuna. Y he tenido que ponerme una vacuna ¿bajo qué criterio? Bajo el criterio de que como soy una persona pública de un sentido y que comparto con muchas personas, entonces usted sabe que a mí hasta ahora no me ha dado el virus. Y pues déjame decirte que yo he estado con personas que, así, a corta distancia, que han tenido el virus. Creo que tú también. Sí, gracias a Dios yo no he tenido. Ya, pero eso no quiere decir que seamos superhombres, eso no quiere decir que seamos, o que seamos tan bendecidos en el Señor que de pronto el Señor nos ha cubierto, mira, somos santos, mira, Señor, no. O que tenemos un poder especial que Dios nos da. No, somos personas tan sencillas. Entonces, que es necesario la vacuna para que el resto de la población esté tranquilo con nosotros, que no vamos a ser personas que los vamos a infectar, ¿no? Pero que de alguna manera, si viniera algo, pues se está hablando de una tercera hasta una cuarta ola. Algunas personas están trabajando con el tema del miedo otra vez. Dicen que como no te ocurrió la vez pasada, entonces ahora que tú ya tienes el virus va a ser una manera muy fácil de recepcionar el virus y que te mate. O sea, quiere decir que los que estamos vacunados vamos a ser muertos, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? La vida o la muerte no depende de nosotros. Depende de Dios. Así lo miro yo, pastor. Entonces, yo me baso en este versículo que dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Ok, una vacuna científicamente no es mala porque tiene el sentir de la prevención. Sin embargo, en los últimos años se han dado estudios, se han dado a conocer muchos estudios, especialmente acá en los Estados Unidos, que existen más casos de autismo,
existen más casos de problemas que antes los jóvenes, los chicos no tenían. Yo no sé si es porque estoy en los Estados Unidos, pero antes yo no veía tanto caso de niños con problemas especiales. Y científicos también han determinado que estos problemas son causados por las vacunas de la infancia, ¿no? Por estas vacunas que son contra el sarampión, contra las enfermedades normales que nosotros teníamos, ¿no? Ahora, por otra parte, para terminar esta parte, yo considero, por ejemplo, tengo mi pequeña teoría, posiblemente sea una teoría bastante ilusa, pero como se trata de compartir algo que uno tiene dentro de su corazón, entonces te pongo en esta categoría. Mira, yo vengo de Perú, vengo de una nación en donde, si bien es cierto, hemos tenido todas nuestras vacunas cuando éramos niños, ¿no? Yo no he andado en muladares, en situaciones de alto riesgo de bacterias, ¿no? Pero sí es cierto de que pues todo Lima es un foco infeccioso. O sea, Lima, antes de ser Lima, era un cementerio. Lima está hecha sobre cementerios, o sea, sobre cadáveres. Y yo pienso que todo eso que está ahí es un foco infeccioso, lleno de bacterias, lleno de tantas cosas sabidas. Ya cuando he sido mayor también, grande, hemos hecho cosas en lugares en donde no había tanta limpieza. Entonces hay cosas que a mí no me afectan porque posiblemente la vida me inmunizó. O sea, estoy pensando de una manera, alguien que me escucha, doctor o médico, psicólogo, científico, pues este burro, podría llamarme así. Pero pues tiene que haber una razón por la cual no me infecto. Yo sé que Dios obra en mí. Pero pues porque Dios obra a mí, no es que yo ahora agarro, me voy a ir a las personas que están contagiadas, voy a decir, mire Señor, aquí vengo yo que tengo el Santo Espíritu y vengo a sanarlos porque yo sí soy, pues ser tonto, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo requería una vacuna por ese propósito, ¿no es cierto? No porque esté completamente de acuerdo. Entonces el qué pienso o el qué opinamos o qué opina la iglesia de la vacuna, yo creo que es bastante conceptuado, que debe ser tal vez una decisión personal, más que una decisión de la iglesia. Escuché a una persona que decía, mi papá se murió porque la iglesia donde voy, el pastor había dicho que uno no se debe vacunar. ¿Tonto? O sea, que yo creo que ningún pastor tiene la autoridad para decir no se vacune. ¿Ok? No. Yo pienso que necesitamos dar nuestra opinión, tenemos que dar nuestra opinión. Mira, a este paso en los Estados Unidos, sí o sí todo el mundo se va a tener que vacunar. Para salir fuera de los Estados Unidos se va a requerir el pasaporte que necesita tener la autorización de la vacuna, sí o sí. Así que si alguno de ustedes que no quiere vacunarse, que obviamente considero que está en su derecho, ¿no es cierto? ¿No? Claro. Es posible que en algún momento tenga que hacerlo, porque va a ser requerido para el trabajo, va a ser requerido. ¿Por qué? Porque todos quieren que la persona que esté al otro lado me brinde la seguridad que yo necesito, ¿me entiendes? Así que si la persona que está al otro lado no tiene la intención de vacunarse, en determinado momento lo va a tener que hacer para brindarle la seguridad al resto, ¿no? Eso es lo que creo que va a suceder. Es dos palabras, tiene que suceder porque están buscando lo que se dice la inmunidad de rebaño, o sea, que todo el mundo se vacune, ¿verdad? ¿Qué sería la diferencia entre la marca de la bestia, entonces? Ok, y gracias. Mi hijo que está en los controles me dice cuál sería la diferencia de la marca de la bestia. Ok, dos cosas. Creo que pasamos un tema profético en este sentido, ¿verdad? ¿No? Y yo creo que en este momento, porque hay que ver la Biblia desde un punto de vista dispensacionalista. Las personas que miran la Biblia desde un punto de vista no dispensacionalista, sucede que están mirando la Biblia como un todo. Entonces resulta que para algunos la marca de la bestia tiene que suceder en este momento porque es lo que dice la Biblia después de algunas profecías que vamos a explicar en un momento que se dan. Entonces para mí la marca de la bestia es algo que para mí puede estar en todo un proceso de preparación,
pero que no se da en mi tiempo. O sea, dos palabras. Yo no voy a recibir la marca de la bestia porque pienso que el Señor Jesucristo va a venir primero por mí. Es decir, la iglesia del Señor va a ser arrebatada antes. Así que bajo ese concepto, Cristian, me preguntaste, yo estoy completamente seguro que la vacuna en este momento, si tuviera que ver con la marca de la bestia, es algo que no me va a tocar a mí, porque mi fe, mi creencia va por encima a esa marca de la bestia que puedo haber recibido, que no es cierto para mí. ¿Ok? ¿Que va a haber marca de la bestia? Sí, va a haber marca de la bestia. ¿Que se está preparando la marca de la bestia? Que se está preparando la marca de la bestia. ¿Que eso va a suceder en el momento de la tribulación? Yo creo que eso va a ser recibido en el momento de la tribulación. Y según 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, la iglesia no va a pasar por la tribulación. Entonces es lo que creo que particularmente la vacuna no representa ningún tipo de marca para nosotros. ¿Hay otra pregunta? Sí, hay otra pregunta. Dice... ¿cuáles son las profecías que faltan para la segunda venida de Jesús? Otra vez, gracias, Carlos. Mira, tenemos que regresar al punto. ¿Recuerdas que te dije? Hay personas que miramos la Biblia como un todo. Entonces, de tal manera que cuando observamos la Biblia, pensamos que lo que está en el Antiguo Testamento debiera de cumplirse al pie de la letra, ¿verdad? Y hay personas que pensamos que lo que está en el Antiguo Testamento fue descrito y diseñado como un tipo, pero que no necesariamente tiene que cumplirse como un todo, porque en el Antiguo Testamento, aunque todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo como el Mesías, también habla del pueblo de Dios, Israel. Así es. Y Dios tiene una manera especial de actuar con Israel. Por eso decimos que Israel es el reloj del mundo. Israel es el pueblo amado de Dios. Ahora, esto no quiere decir que Israel es separado por Dios para que todo judío se vaya al cielo. Porque aún los judíos tendrán que aceptar a Jesucristo como su salvador personal para ir al cielo. Hablando de los israelitas. Sí. Entonces, ¿qué cosa tenemos acá? Nosotros tenemos que, para hacerlo sencillo, porque nuestra audiencia es una audiencia bastante sencilla que no conoce mucho de escatología o de la llamada teología. Uh-huh. Pero déjeme decirle que en el mundo hay un sinnúmero de religiones cristianas y pseudo-cristianas, las cuales hablan de un tipo de conocer la Biblia. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos los mileniaristas, tenemos los amileniaristas, tenemos los tribulacionistas, tenemos los pretribulacionistas, tenemos un conjunto de nombres, ¿no es cierto?, que la gente, muchos de la gente no entiende. Uh-huh. ¿Ok? Entonces no voy a tratar de enredarles a la gente con estas palabras. Ahora, te voy a decir lo que creo. Okay. Yo creo que el Señor Jesucristo, yo soy premilenarista, que quiere decir que yo creo que antes que venga el milenio, ¿no? Yo creo que el Señor Jesucristo va a tener que venir venir del cielo en dos partes. Ahora, ¿por qué dos partes? En latín eso se llama la parupsia, que quiere decir el rapto de la iglesia. Entonces, te voy a leer un versículo aquí que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 14, 15 y 16, dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, que la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos con los otros con estas palabras. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Lo que sucede es que, personalmente, estoy hablando de mí, yo creo que esto es lo que va a suceder en cualquier momento, ¿no? Entonces, cuando me preguntas cuando las personas que están allá me preguntan qué cosas son las profecías antes de la venida de Cristo, yo tendría que contestar de una forma bien sencilla. Ok, primero que nada, la aparición de la guerra, el hambre y los terremotos está en Mateo 24.
Ahora, pero la guerra y hambre y terremotos ha habido todos los tiempos. ¿No es cierto? ¿No? Y te aseguro que gente de otras generaciones también pensaban que eso era peor antes. Entonces, no es algo nuevo, es algo que siempre ha estado. Ahora, que se entiende de que en este momento para los de nuestra generación el cambio climático, todas estas cosas son mucho más modernas, mucho más entendibles por la tecnología que tenemos que antes no se sentía. No existía. Pero sin embargo los mayas o los incas bien lo habían entendido y no tenían la tecnología que nosotros tenemos aparentemente ahora, pero eran tan inteligentes estas personas, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ¿qué tenemos? La otra cosa es la restauración de Israel. Pero recuerda, estamos hablando en base a la venida del Señor, cuando el Señor Jesucristo ponga sus pies en la tierra. Ahora, esto tiene que ver con dos partes, como dije. La primera es la parusia, o que quiere decir el arrebatamiento de la iglesia, que está formada por todas las personas que creen en Cristo. No estamos hablando de denominaciones, no estamos hablando de bautistas, estamos hablando de gente que ha creído por fe en que Dios envió a Jesucristo, ¿no? Para que uno, creyendo en lo que hizo Cristo en la cruz, uno sea salvo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? ¿No? Se arrepiente y sea salvo. Entonces, esta gente será arrebatada y estará puesta en el cielo, y luego, después de un periodo del tiempo de la tribulación acá, esta gente vendrá, ¿no? Vendrá a la tierra, y esa será la segunda venida del Señor in situ, porque pisará el Señor pisará la tierra con sus pies. Y dice Zacarías que el monte se partirá en dos, el monte de los olivos se partirá en dos con solamente su pie. Y por ahí en Isaías 63 habla de que sus pies, que una vez que ponga sus pies en la tierra, la sangre salpicará, porque habrá gente que estará haciendo guerra contra él. Hay todo un asunto aquí, hablando de la venida del Señor. Pero si queremos ser conscientes y contestar la pregunta que me ha hecho acerca de qué profecías faltan, entonces, la primera, la aparición de la guerra, la aparición de la guerra, el hambre y los terremotos es algo que se está cumpliendo. La segunda, la restauración de Israel se cumplió en 1948. Así es. 1948, Israel fue nombrada por la Organización de las Naciones Unidas como un país. ¿Me entiendes tú? Una nación. Una nación. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que las naciones árabes nunca lo han soportado, nunca lo han reconocido, nunca lo han entendido. Y para esto se suman algunos líderes, ¿entiendes tú? Algunos líderes. Barack Obama fue uno de los líderes que de una manera no reconoce a Israel en su totalidad. Más bien reconoce a los palestinos, ¿no es cierto? ¿No? Como una nación especial. Ahora, hay que tener cuidado con eso. Y fue lo que pasó contrariamente al señor Trump. El señor Trump lo primero que hizo fue, Jerusalén es capital de Israel. Ahora, ¿recuerdan ustedes que Jerusalén técnicamente no pertenecía a nadie? Ahora, es una ciudad dividida, ¿no? Ya, porque hay mucha hegemonía árabe en este lugar, Palestina, ¿no? Ahora, es todo un asunto comprender lo que pasa con Israel. Pero lo que sí es cierto es de que últimamente, de los últimos 2 años atrás, Jerusalén, como siempre, ha tenido una importancia tremenda en el mundo, y se está hablando acerca de la reconstrucción del templo, que vendría a ser uno de los puntos más importantes en cuanto a esto. A las profecías que se tienen que cumplir. Que se sabe que los planos del templo y todo está listo para que se empiece la reconstrucción. Ahora, ¿por qué tiene que haber reconstrucción? Porque es necesario que el templo esté hecho para que el anticristo se siente en el lugar de Cristo, ¿no? Y blasfeme. Claro. Ahora, cuidado, es algo que nosotros no estamos viendo y posiblemente no veamos, pero ya sabemos que esto va a suceder. Así que es una profecía que está en pleno proceso de cumplimiento. Que cuando venga el anticristo, lo primero que hará es comenzar a reconstruir el templo enseguida para que se siente ahí. Y eso es lo que va a suceder. Así que cuando usted vea una persona que quiera construir el templo inmediatamente, es porque se está dando lugar a esta profecía que ya está en un comienzo. La otra cosa dice, será predicado, está hablando de otra profecía, será predicado este evangelio en todo el mundo. ¿Sabes qué? 10 años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás, cuando estaba yo en el seminario, se reconocía que la Coca-Cola era más conocida que el evangelio en todo el mundo. Así es. La Coca-Cola podía llegar al lugar más recóndito del África o más recóndito del Amazonas. ¿Me entiendes tú? Es más, de donde yo vengo,
las misiones suizas, misiones alemanas, se pasan reconstruyendo el libro de San Juan para llevarles a las tribus, ¿no? Se está entendiendo, o sea, es que la propagación de la Biblia, ahora con el avance del internet y todo lo demás, está siendo mundialmente conocida. El libro más vendido de todo el mundo, el libro más reconocido por todo el mundo, está siendo dado a toda la humanidad. Así es. ¿No? Así que es una profecía que está en proceso. Dice, la maldad abundará y el amor de los creyentes se enfriará. Ok, a esto le llamamos, ¿qué le llamamos nosotros? Eso le llamamos la apostasía. Porque, ¿qué cosa quiere decir? Que la maldad es tan elocuente, tan fuerte. La vemos todos los días. La vemos todos los días. Y déjame aprovechar un momento para decirte dos cosas. Por ejemplo, hace como cosa de 3 meses, el mundo, quiero llamar el mundo creyente, vamos a llamar al mundo creyente, porque no todos los que dicen que son creyentes, solamente pueden ser buenas personas, ¿no? Miran con espanto que el Papa católico que hay ahorita, ¿cómo se llama? Francisco, ¿no es cierto? ¿No? Argentino, ¿no? Bergoglio, no sé. Bueno, el asunto es que miran atónitos como el Papa abre sus brazos y habla acerca de los cientos de miles de millones de personas que se consideran homosexuales. Y en todos los países, ¿no? Se levanta la bandera, que se robaron la bandera del Tahuantinsuyo, porque esa bandera de colores que ellos tienen, el arco iris. El arco iris es una bandera del Imperio Incaico. No sé si sabías. No sabía. Esa bandera es una bandera del Imperio Incaico. Toda la había existido. Y esto se la robaron y la han hecho popular. A mí a veces me da ganas de hacer hasta un juicio. Porque pues... Llevarlos a corte. Es que esa es una patente que le corresponde a los incas. Y esto se la han agarrado como pues bandera emblemática del movimiento gay. Sí. Entonces ahora resulta que todo el mundo que ven con esta bandera, ¿no es cierto? ¿No? Una vez yo tuve esta bandera y me dijeron, ¿usted tiene algo que ver? No, señor, es la bandera del Tahuantinsuyo. Pero por decirte así, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que este Papa abrió las puertas a este movimiento gay para decirles que ellos estaban bienvenidos a la iglesia. ¿Okay? Ahora, hace 2 semanas atrás, una semana atrás, escuché a un sacerdote anciano, él, hablar acerca de lo que la iglesia católica, apostólica y romana debiera de seguir según sus preceptos, ¿no es cierto?, del no aborto y por lo tanto no matrimonio gay. Y hace unos días nomás mi hijo me estaba comentando, ¿no es cierto?, ¿no?, que el Papa dijo, su Papa, no mi Papa, el Papa de ellos, ¿no es cierto?, dijo que él no va a bendecir las uniones de matrimonios gay. Del mismo sexo. Del mismo sexo. Porque es retrógrada, porque es malo, porque es dañino. Pero sin embargo, en todo este tiempo que ha pasado, ¿sabes cuánto daño ha hecho a cientos de millones de personas? Ahora, para ser más claro, incalculable. Lo último. Mira, ese es por un lado. No, y luego, me permite algo te permito. Que me gustaría comentar, es que incluso entre la organización ahí de los líderes católicos están en contra también, no hay un acuerdo. Ahora están desafiando, se están desafiando porque en un sentido hay un cisma en el catolicismo, ¿no? Hay una opinión dividida, ¿no es cierto?, ¿no? Una crisis, yo creo, interna. Ya, no, y para colmar el asunto, porque estamos viendo que la maldad abundará, es una de las profecías que tiene que suceder. Sí. Mira, para probarte esto, es que se sabe que el señor Biden, no recuerdo el nombre del secretario de Estado, creo que es de salud. Sí, de salud. No recuerdo el nombre, pero sí es una persona bastante controversial porque en algún momento fue llevado al Congreso o al Senado para escudriñarlo, para preguntarle. Últimamente también ha sido llevado. Para cuestionarlo. Porque su agenda política para su trabajo como secretario, para su ministerio, diríamos en algunos lugares, es que tiene unos planes bastante feos, bastante fuertes. ¿Y por qué? Por ejemplo, los republicanos le han hecho un request, o sea, un pedido, ¿no es cierto?, ¿no?, que explique por qué
se están presentando leyes de parte de este grupo para las cirugías de niños menores de 4 años o para comenzar a darles hormonas a los niños de 4 años o 5 para que retengan su proceso hormonal. Tú sabes que en los hombres, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de hormonas, ¿no es cierto? ¿No? El tipo de la testosterona, ¿no es cierto? Que es la hormona masculina, ¿no es cierto? ¿No? Y tenemos lo opuesto a la hormona masculina. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, lo que se quiere fomentar es el stop de esta reproducción de hormonas en base a pills, ¿cómo se llama? Sí, a medicamentos. Para que estas personas, estos niños... Para que detengan el exacto, y a la edad de 16 años, ellos puedan agarrar y puedan decidir recién qué sexo tener. Y es importante mencionar, pastor, de que la persona esta de la que usted habla es una persona que no sé si era mujer y luego se hizo hombre, y luego hombre, mujer, y total que a la última no se sabe ni qué es, ¿no? Ya, bueno, de hecho que es un hombre que es mujer, o sea, se ha inyectado mucho andrógeno, ¿no es cierto, no? Para poder ser mujer. Ahora, otra vez, Raquel, ¿no es cierto? Rachel es su nombre. Ok, entonces, ¿qué tenemos acá? La maldad se ve. La maldad no es una cosa no es una ocurrencia. La estamos viendo los ciudadanos norteamericanos que vivimos en este sitio, la vemos a la vuelta de la esquina, porque va a suceder con nuestros hijos. Porque los movimientos homosexuales que ahora tienen los derechos, vamos a decir, y son avalados obviamente por el gobierno, ¿no es cierto? Desgraciadamente tienen luz verde para poder... Mira, predicar el evangelio es un error. Pero hablar de homosexualismo cuidado que puede haber pena de cárcel. Podemos tener problemas. Y pienso, pastor, que en todo eso también va a haber, en el futuro no nos sorprenda que va a haber mucha persecución para... Este es el comienzo, iglesia, ¿no? Este es el comienzo, porque no hay libertad. Primero que nada, se viola la libertad de culto, se viola la libertad de expresión. Así es. ¿No es cierto, no? Entonces, pero pues... ponte pues que venga mi niño de 12 años y que me diga, papá, mamá, quiero ser gay, porque pues en la escuela me han felicitado porque yo salí del closet. ¿Te imaginas el trauma, la crisis que va a pasar esta persona? Y por último, la aparición de falsos cristos y falsos profetas. Ok, esto es una cosa pues que no necesito hablar mucho, ¿no es cierto? Hay cientos de miles de creyentes que dicen que son creyentes, que la verdad son cualquier cosa, porque no tienen la palabra de Dios primero como fundamento, tienen la ideología de un supuesto líder religioso que les dice lo que tienen que hacer, cuándo tienen que hacer, y en los últimos 30, 40 años hemos visto personas que se han autodenominado hasta Jesucristo y han hecho que las personas se suiciden, ¿no es cierto? ¿No? Esto aquí en los Estados Unidos. Acá en Florida, un hombre que se hacía llamar Satanás o Lucifer o el anticristo, que ahora como murió y que nunca se probó más, ahora resulta que la esposa, ¿no es cierto, no? Dice esta mujer que el hombre se ha reencarnado en ella y ella tiene ese espíritu. ¿Qué? Y no es una persona que lo sigue, son cientos de miles de seguidores que tienen estos grupos, ¿no? Así es. Y esta gente se va por manadas al infierno. Entonces, pues, hay muchas cosas que decir, pero antes que nada, para terminar esta sección, déjame hacer un corte. Bueno, regresamos con nuestro último segmento. Ok, tenemos que hablar un poquito de cosas de la iglesia. Ok, aquí en la iglesia, bienvenidos todos ustedes, ya sabe, puede vernos y puede escucharnos. Si quiere oírnos, no solamente conéctese en el Facebook, ahí donde está. Si quiere vernos, no somos tan guapos, pero pues si quiere vernos, usted puede entrar a nuestra página en YouTube, ¿no? Ahí también damos la dirección. Si usted quiere seguirnos como una persona invitada,
una persona que le interesa lo que hacemos, lo que decimos acá en la iglesia, síguenos en la página de Facebook, ¿ok? Y tenemos otras redes sociales que seguramente poco a poco le vamos a hacer llegar. Los miércoles, ¿qué tenemos? Los miércoles nosotros tenemos nuestra reunión de estudio bíblico y oración. Y también podemos mencionar que estamos en Zoom, ¿no? Oh, sí, exactamente. Los días miércoles transmitimos en directo nuestros estudios bíblicos por medio de Zoom. Usted puede entrar a Zoom siempre y cuando nos pida, ¿no es cierto? Eso quiere decir, le mandamos el link de enlace. Si usted nos pide que entrar a nuestras clases, estamos a las 6:30. No sin antes, déjeme decirle que todas estas cosas que hacemos, usted las puede comentar, usted puede hacernos preguntas. Ahora, le voy a ser completamente sincero. No creemos que tenemos todas las respuestas, ¿ok? No. Creemos que, es más, podemos invitar a otras personas que son mucho más preparados que nosotros en otros sentidos para tener algunos enlaces y tener algunas respuestas. Estamos planeando algunos pastores más que puedan estar con nosotros y, si no son pastores, amigos de la comunidad, ¿no? que son importantes. Pero déjenme decirles también que aquí en la iglesia nosotros nos reunimos los días domingos. Domingos, sí, a las 4 de la tarde. 3:30. Pues 3:30 estamos para orar. Es decir, es un grupo voluntario que quiere venir a orar. Ayer fue bonito y a varias personas orando antes de empezar el culto. Y luego estamos aquí con nuestras clases primero. Tenemos unos 45 minutos. Nos reunimos en grupos de 3 o 4 clases, ¿no? Abajo en el sótano de la iglesia. Y luego empezamos nuestros servicios casi 5 de la tarde, ¿no? Se puede conectar otra vez a nuestras redes sociales. Estamos tratando de que usted pueda ver nuestros servicios y escuchar nuestros sermones también. Por otra parte, las señoras se están reuniendo en grupos de damas, ¿no? Y tengo entendido que este viernes van a salir a hacer algunas cosas importantes para ellas y damos gracias a Dios por esto. Carlos, ¿qué plan tienes con los varones? Pues estamos en el proceso, ¿no? El proceso, sí, yo creo que en cualquier momento, si no es ahora, mañana, pero también queremos planear algo para pues también nosotros como varones reunirnos. Yo pienso que es algo bueno, que es algo que nos va a ayudar a todos y que esperamos sea bendición para todos los varones, hombres que estamos aquí. No somos muchos aquí, pero los que estamos deseosos de tener un tiempo de un almuerzo de varones, desayuno, todos lo hacemos con comida, ¿no? Desayuno de varones o algo, pero es importante. Ok, entonces somos un grupo, una iglesia que está creciendo, que tenemos el deseo de querer enlazarnos contigo. Quiero que sepas que nuestras puertas están abiertas, ¿no? Quiero que sepas que nuestro interés en ti es importante porque creemos que tú eres necesario para la obra de Dios. No te olvides, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Zoom, tenemos nuestra propia página web, ¿no? Donde tú nos puedes conseguir, ver fotos, videos y especialmente en el YouTube tenemos mucha información, la música que pasamos en la iglesia, los servicios que pasamos en la iglesia, los sermones que pasamos en la iglesia, testimonios que tenemos en la iglesia. Te esperamos en La Herencia. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima vez.